Bienvenidos jóvenes nuevamente a las clases de matemáticas del tercero de BTP. Soy profesor del Instituto Modesto Rodas Alvarado de Chamelecón en San Pedro Sula y la unidad que veremos es diferenciación e integrales de funciones polinómicas, la lección 2, aplicación de derivadas y sección 2, tabla de variación. Mi nombre es Arnold Xavier Arias, como había mencionado, soy profesor del Instituto Modesto Rodas Alvarado de Chamelecón en San Pedro Sula. La clase, tabla de variaciones, los objetivos de la clase es establecer la relación entre el signo de la derivada y el cambio del valor de la función. Páginas donde pueden encontrar este contenido es la guía del docente de la página 76 a la 77, el libro de texto de la 52 a la 50. Muy bien jóvenes, entonces comenzamos con lo que es la clase, el tema como había mencionado, tabla de variación. Este tema de tabla de variación es un poco compleja al inicio, pero es muy sencilla porque es una forma analítica de poder encontrar los signos que tiene la gráfica de una función. Si sabemos que va a ser decreciente o si sabemos que va a ser creciente. Muy bien, entonces comencemos con lo que es la definición. La definición es la siguiente. En un intervalo, una función f de x es creciente cuando los valores x sub 1 son menores que los valores x sub 2. Entonces, f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Y es decreciente cuando x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Muy bien. Aquí lo que tenemos es una forma más práctica para poder interpretar lo que es esta gráfica. O vaya, si son para la derecha, la gráfica agarra una para la derecha, tiende hacia la derecha, entonces sería creciente, valores mayores que 0. Cuando son valores menores que 0, la gráfica tiende hacia la izquierda. Y aquí lo que tenemos estas dos primeras son funciones lineales o gráficas de las funciones lineales. Y en esta tenemos una gráfica de una función cuadrática, que su gráfica se denomina parábola. Muy bien. Entonces, esto es lo que vimos acá, acabamos de ver lo que es la definición, ahora vamos a ver lo que es el teorema. Y dice de la siguiente forma, sea f de x una función continua en el intervalo a, b cerrado y diferenciable en el intervalo a, b pero abierto. Entonces tenemos que la derivada de la función f de x debe ser mayor que 0 en los intervalos a, b abiertos, entonces f de x es creciente en el intervalo cerrado a, b. Cuando tenemos la derivada f de x y es menor que 0 en el intervalo abierto a, b, entonces f de x es decreciente en el intervalo cerrado a, b. Muy bien, esto es un poco bien complicado en cuestiones de definiciones y teoremas. Vámonos un poco a lo que es la práctica. Muy bien jóvenes, entonces pasemos a lo que es el ejemplo 2.3 para que vayamos entrando en calentamientos con estos temas. Muy bien, tenemos el ejemplo que dice de la siguiente forma, sea f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Y nos pide que investigue el signo de la primera derivada y el cambio del valor de f de x. Muy bien. Para yo encontrar el signo de la derivada, tengo que primero derivar la función f de x. Y esa es la solución. Y empezamos. Primer paso, derivamos f de x, que es x al cuadrado igual a menos 4x, y la derivada es 2x menos 4. Ya sabemos que los exponentes pasan a multiplicar a los coeficientes adelante de las variables, ¿sí? Entonces el 2 multiplicó al 1 y nos queda el 2, y al 2 de exponente que tengo acá le quitamos 1 y por eso nos queda 1 acá de exponente. Y como es 1 no se escribe. Menos 4x, la derivada de menos 4x es menos 4. Y la derivada de 1 es un valor constante, es 0, por eso no se coloca 0. Muy bien, y así tenemos lo que es la derivada de la función f de x. Ahora, a esta derivada la vamos a igualar a 0 para poder encontrar el valor de la x, porque el valor de la x es el que me va a indicar a mí de dónde voy a encontrar yo los signos. Entonces, lo que hacemos es despejar a x. Es el negativo 4, pasa al otro lado como positivo y copiamos siempre el 2x. Luego lo que hacemos es despejar la x dejando sola para que podamos encontrar el valor. Ahora, este 2 que está junto a la x lo pasamos al otro lado a dividir. Y nos queda de la siguiente forma, 4 sobre 2. Acordémonos que una fracción es lo mismo que una división, solo expresada en forma de fracción. Entonces, 4 entre 2, eso es igual a 2. Muy bien, entonces,
Ya tengo el valor de x igual a 2. ¿Qué voy a hacer ahora con este valor? Voy a encontrar los signos. Pero de esos signos los voy a escribir en una tablita, que es la tabla que te acabo de escribir acá, que tenemos por acá. Y tenemos la columna x, que voy a escribir la derivada de f de x y voy a escribir f de x. Yo les dije que este 2 nos indica a nosotros los signos. Valores menores que 2, valores iguales que 2 y valores mayores que 2. Entonces, de acorde a eso, vamos a colocar lo que son los signos. Si es positivo, va a crecer. Si es negativo, va a decrecer. ¿Y qué función va a decrecer o va a crecer? Bueno, va a crecer o va a decrecer la función f de x, no la de la derivada, pero encontrando los signos de la derivada, encuentro yo si la función crece o decrece. Acordémonos que estamos hablando de una ecuación cuadrática, es decir, toma la forma de una parábola. Muy bien. Esta es una forma práctica, una forma analítica para no graficar. Después lo vamos a ver con las gráficas para que ustedes puedan comprenderlo. Muy bien, entonces pasemos a encontrar valores menores que 2. X menores que 2. Bueno, comenzamos con lo que es la derivada, porque en la derivada voy a encontrar yo el signo. Entonces aquí le coloco valores menores que 2, vamos a empezar a trabajar con 1, porque 1 es menor que 2. Y empezamos a hacer la sustitución. De acuerdo a la sustitución, pues va a aparecer el número si es positivo o es negativo. Y en este caso, luego de haber resuelto esto, 2 por 1 menos 4 me da negativo 2. Como acá el número que me acaba de dar es negativo 2, por lo tanto es con signo negativo. Aquí voy a escribir entonces el signo negativo. Significa que va a decrecer. Significa que esa parte de la gráfica va hacia la izquierda. Muy bien. Entonces ahora aquí le colocamos, miren, en f de x, en la función, por lo tanto va a decrecer. Va a decrecer. Esta es la flechita que indica que va para abajo, va decreciendo, porque el valor aquí es negativo. Y así sucesivamente, ahora lo hacemos con x igual a 2. Exactamente, lo hacemos con el mismo procedimiento y sustituimos, en vez de la x, escribimos el 2, 2 por 2, eso es 4, y 4 menos 4, eso me da 0. Muy bien, entonces, como me da 0, yo escribo ese 0 debajo. Aquí en la columna donde está x igual a 2, escribo ese 0 y como es 0, entonces fíjense bien lo que va a pasar. Como es 0 no tiene signo. Entonces lo que yo voy a hacer es sustituir nuevamente este 2 en la función f de x, nada más para indicar en qué punto de la función o de la gráfica o del plano se va a encontrar. Muy bien, aquí lo vamos a escribir. Miren, pero ahora lo hacemos con f de x, no con la derivada, sino con la función principal. Lo sustituimos y eso nos indica un número negativo 3. Entonces tenemos el punto 0, negativo 3. Ese punto se va a encontrar en la gráfica. Muy bien, luego lo pasamos a lo que es x mayores que 2. De igual manera tenemos que x mayores que 2 los encontramos en la primera derivada para encontrar el signo. Y tenemos que el signo nos da un número 2. Luego de haber hecho la operación y sustituido en valores mayores que 2, tenemos el 3. 2 por 3 es 6, 6 menos 4, 2. Y el 2 es positivo. Por lo tanto, aquí debe ir el signo que es positivo. Ahí lo tenemos, positivo. Significa que crece. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la flechita que va para arriba. Entonces, esta gráfica, acordémonos que es una gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Entonces, acordémonos que una función cuadrática toma la forma de una parábola. Decrece al lado izquierdo, pero crece al lado derecho. Entonces, tiene sentido. Y aquí vemos lo que es la gráfica ya. Esta es la gráfica y igual a x al cuadrado menos 4x más 1 de la función, que es una parábola. Y si ustedes se fijan, al lado izquierdo, todos los valores que son menores que 2, todos los valores, si los dividimos de la mitad, todos los valores de menores que 2, la gráfica va decreciendo porque va hacia el lado izquierdo, y todos los valores mayores que 2 va creciendo porque van hacia el lado derecho. Y esta sería la gráfica de la función ya derivada. Muy bien, entonces pasemos al siguiente. Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a lo que es el ejemplo, el siguiente ejemplo 2.4, y tenemos que, nos pide que hagamos la tabla de variación de la función f de x igual a x a la 3 menos 3x. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de esta función, porque encontrando la derivada podemos encontrar los signos de la función que va a tener la gráfica, es decir, o la gráfica que va a tener la función. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente: encontramos la derivada, ¿sí? Ya sabemos cómo encontrar derivadas. Nosotros ya aprendimos eso. Recordemos que el exponente pasa a multiplicar al coeficiente. Y al exponente se le quita 1 siempre, ¿sí? Recordémonos del teorema de la derivada.
Muy bien, o las propiedades, perdón. Entonces, y la derivada de menos 3x, eso es igual a 3. Encontramos la derivada, pero esta derivada la vamos a igualar a 0, porque lo que nos interesa es encontrar el valor de las x. Encontrando el valor de las x, encontramos los signos. ¿Sí? Los signos que va a tener nuestra tabla de variaciones. Ahora, esta tabla de variaciones es una forma analítica de encontrar, sin necesidad de graficar, si nuestra gráfica decrece o crece, o en qué partes decrece y en qué partes decrece, y cuál es, como quien dice, su punto medio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos 3x a la 2 menos 3. Eso que tenemos ahí se puede factorizar por el método de factor común. ¿Y qué tienen en común? Tienen el 3. Y aquí ya lo tenemos factorizado. Entonces, pero si se fijan, dentro del paréntesis tenemos x al cuadrado menos 1. Eso es un producto notable, ¿sí? Es un producto notable que es factorizado, nos queda de la siguiente forma. Acá tenemos el 3 siempre lo copiamos, no afecta en nada el 3, lo que nos interesa es dónde están los valores, donde están las variables, ¿sí? Y tenemos x menos 1 por x más 1 ya factorizado. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Lo que vamos a hacer es igualar cada uno de los paréntesis a 0 para poder encontrar los valores de x. En este caso, si se fijan, tenemos x menos 1 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Y lo que nos interesa son los valores de x. En este caso tendremos dos valores de x. Uno que va a ser 1 positivo y el otro que va a ser 1 pero negativo. Tendremos dos valores. Significa que nuestra tabla de variación va a ser un poco más grande porque necesitamos incluir estos dos valores. Como había mencionado, en la primera columna tenemos lo que es la derivada de x, la derivada de la función f de x, es donde vamos a encontrar los signos, y en f de x, que es la función principal, la gráfica principal también, sin necesidad de graficar, vamos a saber si va a subir o va a bajar. Entonces, tenemos valores menores que 1, valores iguales que 1, valores que estén dentro de negativo 1 y 1, ¿sí? Y valores que sean 1 positivo y valores mayores que 1. Muy bien, acordémonos que los signos los encontramos sustituyendo los valores. Y tenemos el primero, x menor que negativo 1. El signo lo vamos a encontrar en la función derivada. ¿Sí? Valores menores que negativo 1. Bueno, yo ya sustituyo directamente y es negativo 2. En la recta numérica los valores menores que negativo 1 se ubican a la izquierda. Entonces, vamos a sustituir, ya resuelto esto, nos da un número que es 9 positivo, por lo tanto ese signo que es del 9 lo escribimos acá y nos queda que es positivo. Y como si es positivo, por lo tanto nuestra gráfica de la función f de x va a crecer, por lo tanto le colocamos la flechita que va para arriba. Ahora, valores que sean iguales a negativo 1, bueno, siempre en la derivada para encontrar el signo que tendrá, y tenemos que sustituimos a negativo 1 porque el valor es igual a negativo 1. Ya sustituido nos queda de la siguiente forma, 0. Y este 0 lo escribimos aquí, entonces no es ni positivo, no es ni negativo, por lo tanto vamos a encontrar en qué punto en el plano cartesiano se va a ubicar el valor. Y nos vamos a sustituir ya no en la derivada, sino en la función principal para encontrar aquí este valor de acá, porque como es 0, no sabemos si va a subir o va a bajar, significa que va a ser un punto neutro, y ese punto neutro va a ser el siguiente. Sustituimos en la función principal el negativo 1 y va a ser 2, y ese 2 lo escribimos aquí, significa que va a ser un punto 0,2. Luego hacemos lo mismo pero con los valores que estén dentro de negativo 1 y 1, valores menores o mayores que negativo 1 pero menores que 1. El único número que queda ahí entero sería el 0. Entonces empezamos a sustituir lo que sería en la derivada, ¿sí? Aquí lo que me interesa es la derivada para encontrar el signo que tendrá. Sustituimos el 0, 0 al cuadrado por 3, eso me da 0, y 0 menos 3, eso es negativo 3, por lo tanto este signo irá acá y va a ser negativo. Y si es negativo significa que nuestra gráfica de la función en este punto va a decrecer, significa que va para abajo. Si nos fijamos, sube y luego baja, ¿ok? Entonces ahora lo hacemos con x igual a 1, pero 1 positivo, ¿sí? Tratamos de encontrar lo que es el signo en la derivada y sustituimos como es el 1, ¿sí? Porque estamos hablando de x igual a 1. 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3 y 3 menos 3 eso es 0. Por lo tanto, aquí escribimos el 0 en este espacio que tenemos por acá, y como el 0 no es ni positivo ni negativo, entonces vamos a buscar en qué punto de nuestro plano cartesiano se va a ubicar ese
esa parte de la gráfica. Muy bien, entonces tenemos que sustituimos siempre el mismo 1, pero en la función principal, ¿sí? Para encontrar nuestro punto. Entonces tendríamos que es negativo 2. Negativo 2. Sustituyendo el 1, nos queda negativo 2. Entonces sería 1, negativo 2. El punto que estaría en nuestra gráfica. Un punto fijo. Entonces ahora, valores mayores que 1. Entonces, aquí lo vamos a sustituir, valores mayores que 1, pues tenemos el 2 ya directamente sustituido, 2 al cuadrado, luego lo multiplicamos por el 3 y le restamos el negativo 3 y nos queda 9. Y el 9 es positivo, por lo tanto aquí escribimos el signo más. Y si es positivo significa que la gráfica de la función va a subir, significa que va a crecer, por lo tanto va a subir, luego baja y luego sube. Por lo tanto es la misma forma que debe de tomar una función cúbica. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su atención, los créditos, la coordinación, Dirección Departamental de Educación de Cortés, la revisión Rosa Fabricia Sánchez Paz, la grabación y edición, este servidor Arnold Xavier Arias Lar, profesor de Instituto Modesto Rodas Alvarado, Chamelecón, San Pedro Sula. Muchas gracias.